ustedes que era un papá que tuvo la niña, tuvo la primera niña, y resulta, Natalia le colocó a la primera niña, y resulta que estaban esperando el segundo hijo, y el señor quería un varoncito, él quería que llegara un varón a su casa. El homenaje de todo papá es que llegue el niño. Resulta que cuando le dijeron que estaba embarazada la señora de otra mujercita, y el hombre se decepcionó, se desilusionó un poco, pero cuando nació María José, ese señor quería y amaba a María José. Y a Natalia la quería, pero más quería a María José, que era la menor. Un día cuando le estaba celebrando los 16 años, los 10 años, estaban en un asado familiar, era un asado familiar, y la niña le dijo: papá, ¿qué me vas a regalar de 15 años? Y el papá le dijo: mi amor, hasta ahora estás cumpliendo 10 años. Papá, pero es que el tiempo pasa muy rápido. Sí, yo sé, María José, que el tiempo pasa muy rápido. Un día, cuando la niña tenía 14 años, iban hacia la iglesia, iban la mamá, el papá, Natalia y María José. ¿Y cuál sería la sorpresa cuando María José se desmayó? Se les cayó María José. El papá pensó que se había tropezado con algo. Sin embargo, la recuperó rápido, la sostuvo. La niña rápidamente recuperó el conocimiento. Y cuando iban para la iglesia, cuando ya estaban en la iglesia, en plena Eucaristía, María José se volvió a desmayar. Y ahí sí ya no recuperó el conocimiento. Entonces rápido trajeron un taxi, porque no tenían recursos para tener su vehículo propio. Trajeron un taxi, montaron a María José, se montó Natalia, se montó la mamá, se montó el papá para el hospital. Pronóstico reservado, no decían qué era. Pronóstico reservado, pronóstico reservado. A los 10 días llamaron al papá y a la mamá y les dijeron: el papá nunca se separó de María José, el papá y todo el tiempo con María José. Le dijeron: señor y señora, su hija tiene un problema grave en el corazón. A la niña hay que hacerle un trasplante de corazón. El corazón de la niña está muy débil y no aguanta, no resiste. Y salió ese señor desesperado. ¿Usted sabe en dónde se compra un corazón? ¿Será que lo venden en el supermercado? ¿Será que el corazón lo puedo traer? ¿Lo puedo ir a la esquina? ¿Puedo ir a la droguería a comprar un corazón? Ese señor desesperado, él quería salvar la vida de su hija. La niña, mientras tanto, mientras hacían trámites y vueltas a ver que apareciera un donante, la niña le preguntaba: papá, yo me voy a morir, ¿cierto? Y el papá le dijo: no, mi amor, no te vas a morir, tranquila que tú vas a vivir. Papá, cuando una persona se muere, ¿a dónde va? Digo: cuando la persona se muere va al cielo. Y desde el cielo uno puede ver a los seres queridos que están en la tierra. Claro, los puedes ver todo el tiempo la persona los puede acompañar. ¿Y cómo sabe una persona aquí en la tierra que el ser querido que está en el cielo lo está viendo? Y el papá le dijo: fácil, porque sopla el viento y el viento le pega en las mejillas y vuelve a mirar la copa de los árboles y los árboles se están moviendo. Cada vez que los árboles se mueven y sopla el viento es porque alguien desde el cielo te está mirando. Y la niña se durmió. Pasó el tiempo, llamaron otra vez al papá y a la mamá, que era muy grave. A María José había que hacerle el trasplante ese fin de semana y no aparecía el donante. Entonces buscaron donante por un lado, buscaron donante por otro lado, buscaron donante por otro lado. Y María José iba a cumplir años, preciso era para el día de los 15 años. ¿Cuál sería la sorpresa? Cuando apareció el donante. Y por fin apareció el donante, le hicieron la cirugía a María José, pero antes en la habitación de María José siempre estaba el papá y ahora solamente estaba la mamá y el papá no estaba. Y María José, cuando despertó de la cirugía, preguntó: ¿y mi papá? No, mi amor, es que ahora se cambiaron los papeles, ahora tu papá está trabajando y yo estoy aquí cuidándote. Ah, bueno, bien. A los 20 días que le dieron de alta y se pudo ir para la casa, ella extrañaba al papá. ¿Y por qué mi papá no viene? ¿Y qué pasó con mi papá? Cuando llegaron a la casa, la mamá le entregó la carta que el papá le había dejado a María José, y en donde le decía: querida María José, cuando tenías 10 años, tú me preguntaste que qué te iba a regalar de 15 años. Hoy quiero decirte que te regalé mi corazón. Fue una decisión muy difícil. Yo te amo con toda mi alma y yo quería que tú vivieras. Y la elección era sencilla: o tú vivías o yo vivía. Y yo quise sacrificar mi vida para que tú pudieras vivir, María José. Lo hablamos con tu mamá y ambos estuvimos de acuerdo. Los médicos me garantizaron que tú con mi corazón ibas a estar muy bien. Y yo quiero decirte hoy que te amo y te voy a amar por siempre. Y quiero que tú vivas. Por eso preferí regalarte mi corazón.
Y esa niña lloraba y lloraba y lloraba y decía, ¿y a mí por qué no me pidieron autorización? ¿A mí por qué no me dijeron? ¿A mí por qué no me hablaron? ¿Cómo así que mi papá ya se murió y yo tengo el corazón de él? Y al otro día fue al cementerio a visitarlo. Y cuando ella estaba en la tumba hablando con el papá, ahí sintió el viento fuerte golpeándole en las mejillas y veía cómo se movían las copas de los árboles y ahí decía, mi papá está aquí conmigo y siempre va a estar conmigo. Y yo les digo a ustedes, queridos amigos, a los que tienen el papá en el cielo, su papá va a estar siempre con ustedes. Él nunca los va a abandonar, Él siempre los lleva de la mano, Él se encarga de mostrarles el camino, Él se encarga de mostrarles la ruta que usted tiene que seguir. Una vez un papá de 90 años le decía al hijo, le decía, lo que tú eres ahora, querido hijito, es el producto de mi esfuerzo, es el producto de mi perseverancia por ti. Cuando en algún tiempo, mientras conversemos, y yo me llegue a olvidar del tema del que estemos hablando, tú como hijo tienes que darme todo el tiempo que sea necesario, hasta que yo lo vuelva a recordar. Y si no puedo volver a recordarlo, no te vayas a burlar de mí. Tal vez no era un tema importante lo que hablaba, pero a mí me basta con que tú solo me escuches en ese momento. Si alguna vez yo de 90 años ya no quiero comer, no me insistas. Yo sé cuánto puedo hacer y cuánto no debo de hacer. También comprende que con el tiempo ya no voy a tener dientes para morder, ni gusto para sentir. Cuando me fallen mis piernas porque ya están cansadas de tanto andar y de tanto hacer sacrificios por ti, dame una mano, dame esa mano tierna para apoyarme, así como yo lo hice cuando tú comenzaste a caminar con tus débiles piernitas. Hijito, cuando yo te cuente la misma historia, no te rías de mí, no te burles de mí. Acuérdate que de pequeño tú me contabas muchas veces la misma historia y muchas veces me contabas el mismo cuento. No te burles porque no sé manejar un computador, no te burles porque no sé manejar un celular, no te burles porque hay cosas que yo no puedo hacer. Yo te enseñé lo elemental que fue a comer. Yo te enseñé lo básico que fue a vestirte. Yo te enseñé lo más importante que fue a enfrentarte a la vida. Y por último, cuando algún día me escuches decir que ya no quiero vivir más, que solo deseo morir, no te enfades, hijo, no te enfades conmigo. Quizá si de alguna forma me expresaras que todavía soy útil para ti, seguramente cambiaría de opinión. Siempre quise lo mejor para ti, para tu mamá y para todos. He preparado los caminos que tú has debido recorrer. Yo coloqué la primera piedra. Yo coloqué la primera piedra de ese camino para que tú lo pudieras recorrer. ¿Por qué no piensas entonces que con el paso que me voy a adelantar a dar, estaré construyendo para ti otra ruta en otro tiempo? Pero siempre, hijo, siempre, desde el cielo, siempre voy a estar contigo. No te sientas triste por mi partida, no te sientas impotente por verme como me ves. Sencillamente quiéreme y compréndeme y apóyame como yo lo hice cuando tú empezaste a vivir. De la misma manera como yo te acompañé a ti en tu sendero, te ruego, hijito, que tú me acompañes a terminar mi sendero. Dame amor, dame paciencia, que yo te voy a devolver a ti gratitud y sonrisas con el inmenso amor que tengo por ti. Eran las palabras de un señor de 90 años a su hijo. Y yo les digo, la curva de la vida, papás y queridos hijos, la curva de la vida invierte los papeles, invierte los papeles. Un abuelo le decía a su nieto, ¿cómo le decía? Como te veo, alguna vez yo me vi. Y como hoy me ves, algún día te verás. Nunca se les olvide. Como te veo, como te veo, alguna vez yo me vi. Y como hoy tú me ves a mí, algún día te verás. Y es que hay dos cosas que usted nunca jamás en la vida puede detener. Y es el paso de los años y la muerte. Eso no se puede frenar, eso no se puede detener. Yo recuerdo a mi papá, lo recuerdo con tanto cariño a mi papá. Cuando yo estaba pequeñito, papá trabajaba en Inravisión.
Y papá llegaba a la tarde, después de que habíamos apagado el televisor, después de que se había acabado la transmisión. Papá llegaba en la noche, era a las 12 de la noche, llegaba papá a la casa. Y yo esperaba a mi papá, Y papá llegaba y me sacaba a dar una vuelta por la manzana, a esa hora, 12 de la noche. Y para mí era la realización, era lo máximo, salir con mi papá a esa hora a dar la vuelta a la manzana. Después crecí y papá envejeció. Y cuando yo llegaba a mi casa de visita, dejaba mi carro en un parqueadero a 3 o 4 cuadras de mi casa. Y claro, cuando yo llegaba, era la emoción de papá, la emoción de ver que iba a salir conmigo hacia el parqueadero. Y que íbamos a ir los dos por el carro, yo lo montaba en el carro, le daba una vuelta a la manzana, volvía y lo dejaba ahí, y papá quedaba absolutamente feliz y realizado. Y ahí fue donde todos los papeles de un adulto, papá, lo más triste es cuando sus hijos no le expresan sus sentimientos, cuando sus hijos lo ignoran. ¿Y qué dicen los hijos? Es que mi papá no me habla. Miren lo que dicen, es que mi papá no me habla. Diga, es que yo no le hablo a mi papá. Eso es lo que debe decir. Es que yo no le hablo a mi papá, porque yo traicioné los principios de mi papá y mi papá está ofendido y por eso yo no le hablo. Diga eso, diga la verdad, diga lo que es, que usted traicionó los principios de su papá. Un jovencito, mire cómo es que mire cómo funciona la vida, mire cómo funciona la vida. A los 6 años, un niño, ¿qué dice del papá? Mi papá, miren, mi papi es lo más inteligente, mi papi es más inteligente que el tuyo. Eso dice un niño a los 6 años. A los 8 años, ¿qué dice? 8 años. Mi papá no sabe exactamente todo, él no lo sabe todo, pero yo lo amo. A los 8 años. A los 10 años. En la época en la que mi papá creció, las cosas seguramente eran distintas. A los 10 años. A los 12 años, mi padre no sabe nada de eso. Papá es demasiado viejo para recordar su infancia. A los 12. A los 14 años, no le hagas caso a mi viejo, es tan anticuado. ¿Y sabes cómo lo saludan a uno? Hola, antigüedad. Ah, ¿qué tal? Hola, antigüedad. A los 21 años, él, por favor, está fuera de onda, sin recuperación posible. Bueno, y le colocan el bueno. Yo recuerdo tanto, cuando una hija mía, le pregunté, mi amor, ¿a qué hora va a llegar? Digo, papá, yo llego a la hora que me dé la gana. Y le dije, pero ni un minuto más tarde. Obviamente es un chiste, ustedes saben que es un chiste. A los 25 años, ¿qué dice el muchacho? Papá sabe un poco de eso. Pero no puede ser de otra manera, puesto que papá ya tiene sus años. A los 30 años yo no soy capaz de hacer nada hasta no hablar con mi papá. A los 40 años me pregunto, ¿cómo habría manejado esta situación mi papá? Papá era tan inteligente, papá tenía un mundo de experiencia, porque póngale cuidado, los papás somos inteligentes, es después de muertos, los papás somos buenos, es después de muertos, los papás somos valiosos, es después de muertos. Un hijo no habla mal del papá, pero después de que se muere, pero vive, lo juzga y lo condena. Y todo el tiempo juzgando y condenando al papá. A los 50 años, ¿qué dice? ¿Qué dice a los 50 años? Yo daría cualquier cosa porque papá estuviera vivo para poder hablar esto con él. Lástima que no valoré lo inteligente que era mi papá. Podría haber aprendido mucho de mi papá. Queridos amigos, valoren ustedes a su papá ahora que lo tienen, ahora valórelo vivo. Ya después de muerto no sirve para nada. Recuerdo tanto cuando en un colegio acá, en el barrio San Jorge, aquí en Bogotá,